Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy es viernes. Y fíjense que el día de ayer atropellaron a uno de los gatitos, Alaska. Y eso fue, pues no sé si minutos o antes de que llegara mi hijo de su clase de maestría. Y luego llega, se estaciona aquí en la cochera. Y ya cuando estaba yo ahí en el porchetito me dice, ay mamá, le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo te fue? Y luego me dice, pues ma, le digo, ¿por qué? Pero no porque le haya ido mal en la clase de maestría. Me dice, atropellaron a las semillas. O sea, él se puso así porque sabía que yo me iba a poner triste. Y le dije, ¿dónde? Me dijo, mira, allá enfrente. O sea, en la Casa Verde. Y luego traía yo aquí cargando al Herche, lo traía aquí. Y le digo, ten. Y ya fui hasta allá y le dije, no, mijo, no es la semillas, es el asque. Pues lo agarré y me lo traje para acá. Lo puse aquí en el pradito y vine por el teléfono. Y pues empecé a hacer un en vivo, ¿verdad? Y se me descarga el teléfono. Pues bueno. Entonces, hagan de cuenta que ahorita en la mañana, ayer ya nada más lo que hice fue ponerlo en una bolsa. Y le puse una de las cortinas del toldo, que está así dobladita. Le puse así encima la cortina esa. Dije ya hasta mañana escarbo ahí en el pradito para enterrarla, ¿verdad? Y ahorita en la mañana, hagan de cuenta que, pues eso, después de desayunar, eso fue lo que hice, lo primerito que hice. Ya cuando mi hijo iba pues allá a la constructora, pues lo primerito que hice, dije voy a escarbar y ya empecé a grabar un en vivo. Pero al empezar a grabar el en vivo resulta que dice que, que el en vivo que haga nada más lo puedo ver yo. Ahora no sé por qué hicieron eso en Facebook. Entonces, hagan de cuenta que dije, bueno, pues ahorita voy a grabar en YouTube. Pues empecé a escribir. Y luego ya me puse ahí al asque. Y luego dije, bueno, pues le voy a dar una barridilla. Con dolor de rodilla, pero no tanto como ayer, como antes. Entonces dije, bueno, pues de una vez ya que andaba yo sudando y así, le voy a dar una barridilla. Y en eso que empecé a darle una barridilla, llegó una camioneta negra ahí enfrente, a la casa verde. No me fijé a la hora
que llegó ahí, que se estacionó ahí. Pero pues yo ya empecé a barrer aquí al frente de mi casa. Entonces barrí, regué mis macetas y así. Y ya cuando terminé de regar, se baja y dije, ellos no tienen vehículo, no tienen carro, pues. Yo no sé si sea prestada o no esa camioneta. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que ni el padre Chava, ni el sobrino del padre Rodarte, ni el padre Julio, ni el obispo, ni Carlos Aguilera, ni Rocío Rebollo, ni Ricardo Rebollo, ni Gerardo Cerrato, ni Soriana, ni Siete Leguas, ni la autopista nos sigan utilizando a mi hijo y a mí para estar lucrando con nosotros. Sé lo que quieren hacer y no lo voy a permitir. Deje de querer hacer eso, padre Julio. No voy a permitir que nos utilicen tampoco para hacer realities. No lo voy a permitir. Y como les dije, no los he denunciado penalmente, pero créanme que en algún momento lo voy a hacer, porque no voy a permitir que quieran perjudicarnos a mi hijo y a mí, que nos quieran estar utilizando para estar lucrando con nosotros. Y estarnos violentando económica, física y emocionalmente. Que no entienden no creo en la iglesia, no creo en las instituciones religiosas, no creo en el gobierno. No entienden eso. No voy a permitir que sigan lucrando con nosotros, que nos sigan utilizando la oscuridad, que nos siga utilizando a mi hijo y a mí para estarse beneficiando de nosotros y estar lucrando con nosotros. Así es que padre Chava, ya deje de estarnos molestando. Sobrino del padre Rodarte, padre Julio, obispo, Carlos Aguilera, Rocío Rebollo, Ricardo Rebollo, Gerardo Cerrato. Ya dejen de estarnos molestando. Ya bastante daño nos han hecho. Desde solapando al papá de mi hijo en Ampuero para que no le diera su pensión alimenticia. Fíjense, ¿ustedes creen que yo voy a confiar en una persona
que le mintió a un juez para no proporcionarle alimentos a su hijo? Y que se ha dejado manipular por el sobrino del padre Rodarte, por el padre Chava, por el padre Julio, por el obispo. ¿Ustedes creen que yo voy a creer y voy a confiar en una institución religiosa en la cual yo estuve sirviendo y estuve evangelizando toda mi infancia, mi adolescencia, y que a estas alturas quiera seguir solapando a ese gobierno para que nos violente económicamente, físicamente y emocionalmente? ¿Ustedes creen que yo voy a creer en un gobierno que me engañó y me utilizó? Porque eso fue lo que hicieron. No creo en usted, obispo. No creo en ninguno de esos sacerdotes. Y ya les dije, dejen de estar lucrando con mi hijo y conmigo. Dejen de estar lucrando con mi hijo y conmigo. Porque desde que mi hijo era bebé, han estado de metiches para perjudicarnos económica, física y emocionalmente. ¿Qué fue lo que hicieron cuando a mí una persona me dice, un magistrado, con el cual yo tenía la intención de hacer un matrimonio? Y la respuesta de él fue, ¿puedes pedir una pensión alimenticia? En ese momento yo sabía que nadie me iba a querer porque era mamá soltera. Y en ese momento fue cuando yo decidí que la única persona que mi hijo tenía era yo, que me necesitaba. En ese momento dejé de buscar un hombre para formar un matrimonio. Esa persona que me dijo eso, un magistrado, que ya murió, por cierto, Raimundo Salazar, al cual conocí por medio de una agencia matrimonial. Y que cuando me dijo eso, me dijo que fuéramos a Martins de Gómez. Ahí
yo ya a él ya le había comentado que pues que yo no quería ser mamá soltera y que si yo había estado o había contactado a la agencia matrimonial era para casarme y para casarme ya, porque yo no quería ser mamá soltera. Él me dice, vamos a Martins. Fuimos. eh, Me enseña unas fotos. No sé todavía por qué me enseñó esas fotos, pero eran fotos de personas, este, de personas muertas. Cuando me las enseñó, yo no entendí por qué me enseñó esas fotos. Y me dice, esto es lo que yo hago, esto es mi trabajo. Eso me dijo. Yo no le contesté nada porque yo no entendí qué fue o el hecho por qué me enseñaba eso. Yo a lo que iba era a que me dijera, pues sí, ya vamos a casarnos, vente a la casa, o no sé, así. Eso era lo que yo pensaba, o sea, el hacer un matrimonio. Yo no quería ser mamá soltera. Después de haber visto esas fotos y yo creo de ver que yo tenía aquí el signo de interrogación, o sea, como que, o sea, no entendí qué era lo que quería o pretendía al enseñarme esas fotos. Y me dijo, puedes pedir una pensión alimenticia. En ese momento pensé, dije, no, pues él no quiere nada conmigo. Él no quiere un matrimonio. O sea, me está diciendo que pida una pensión alimenticia para mí. Yo lo que quería era formar un matrimonio y olvidarme de esa persona por completo. Y ahí fue cuando yo pensé, pues nadie me va a querer. Nadie me va a querer por ser mamá soltera. Dejé de buscar una relación y me enfoqué a, a trabajar, a proporcionarle a mi hijo todo lo necesario para que se desarrollara sanamente en un ambiente idóneo, que que no le afectara el que su papá no estuviera con nosotros, que no le afectara el engaño de su papá. Pero ahora sé que esa persona estuvo manipulada por el sobrino del padre Rodarte, por el padre Julio, por el padre Chava. En aquel entonces no creo que haya estado manipulado porque yo creo que todavía ni nacía el padre Chava. Hay como 20 años de diferencia en edad entre el padre Chava y yo. Cuando yo estuve ahí en Catedral, creo que él tenía 30 y no sé qué.
Y yo ya tenía casi 10, 13 años. Tengo, pues ya casi cumplía, o sea, tenía yo como 48, 49. A ver, espérame, tengo 20. Sí, como 40 pues como 40 y tantos años. O sea, hay una diferencia como de 9 o 10 años. Yo decía 20, no, pero no. Más o menos. Entonces, en aquel entonces, pues yo creo que apenas estaba en el seminario. Y yo sé que esa persona, o sea, el papá de mi hijo fue manipulado por esa gente. Por el sobrino del padre Rodarte, por el padre Rodarte, por el padre Julio. Y quién sabe si por el padre Chavo. La cuestión es de que en aquel entonces, como Raimundo era magistrado, él no podía litigar. Y me dijo, sus compañeros de generación me podían hacer eso. Le dije yo, pero pues en ese momento yo decía, pues cómo voy a pagar eso? Dijo, ya cuando te empiecen a dar la pensión alimenticia, con eso le vas pagando los honorarios a licenciado. Pues sí, me llevó con esas personas. El licenciado pues hizo su trabajo. Y es ahí donde esas personas empiezan a manipular y a controlar al papá de mi hijo. Mintió, le mintió al juez, le dijo que no estaba trabajando y sí estaba trabajando. Yo le había conseguido ese trabajo con Carlos Martín Borges, pero Carlos Martín Borges y el hermano de Carlos Martín Borges lo que hicieron para que no se enterara el juez, porque el juez le ordenó que declarara cuánto era lo que él ganaba. Y él dijo, no estoy trabajando. Entonces lo que hicieron, la nómina que él percibía de Ampuero, lo pasaron a Madesa, que es una empresa también pues del grupo Soriana o no, o nada más de Carlos Martín, no sé. Entonces, eso anduvo investigando el licenciado, amigo de Raimundo Salazar. Y me dijo, mire, señora, así está la cuestión. Él estaba percibiendo un sueldo por medio de Ampuero. Pero este, para no comprobarle al juez que sí estaba trabajando ahí y que estaba percibiendo tal sueldo, lo pasaron a Madesa. Y de Madesa lo pasaron creo a Soriana, y luego de Soriana a Lala, que está ahí por la 12.
ya me dice, ya acudimos a esas empresas y pues están escondiendo lo que él percibe, ¿verdad? Me dijeron, vaya usted, me dieron una orden del juez. Me dijeron, vaya usted y allá al ala que está por la 12 y déjeles ese papel, nada más. Y así lo hice. A partir de entonces, esa gente ha estado lucrando con mi hijo y conmigo, solapados por el padre Julio, el padre Chava, el sobrino del padre Rodarte. O sea, y todo esto para no darle a su hijo una pensión alimenticia, para no proporcionarle alimentos a su hijo. Que mi hijo tiene todo el derecho de percibir, tenía y tiene todo el derecho de, de percibir esos alimentos. Llega un momento en que a mí se me hizo tan humillante, o sea, humillante estarle pidiendo los alimentos de su hijo. Si Raimundo Salazar no me hubiera comentado eso, yo nunca hubiera entablado un juicio por alimentos. Para este entonces, pues yo ya estaba trabajando. Como les digo, pues yo empecé a hacer tortillas de harina para comprarle a mi hijo sus pañales, sus Gerber y así, ¿verdad? Entonces, desde entonces, fíjense, nos han violentado económica, física y emocionalmente. A mi hijo Eduardo Alberto y a mí. Y a pesar de todo eso, porque hasta a mi familia la han comprado. A pesar de todo eso, pues hemos salido adelante mi hijo y yo. Les digo que el trabajo honrado y honesto perdura. Y esa gente que está alrededor no está ni acostumbrada ni educada a obtener las cosas de una manera honrada y honestamente, trabajando. Y el trabajar no quiere decir que seamos esclavos de nadie. El trabajo dignifica a las personas. El hecho de que esa gente esté acostumbrada a estar obteniendo las cosas de una forma, pues ni honra, ni, ¿cómo les diré? De estar robando las cosas, porque eso es lo que han hecho. Estar utilizándonos a mi hijo y a mí para estar lucrando con nosotros. Y estar beneficiando a gente que no es capaz
ni siquiera de cuidar su cuerpo, que es el templo de la energía de amor y de verdad, que engendran hijos o traen hijos al mundo y los educan en la oscuridad. El enseñarles a estarse matando unos a otros, el estar envidiándose a unos a otros, el estar aprovechándose de los demás para obtener beneficios, el estar provocando a los demás para obtener beneficios. Porque desde chiquitos así los enseñan, así los educan. No los educan en el amor, no los educan en la verdad, no los educan en la armonía. Por consecuencia, esa gente no tiene abundancia. Desde entonces, esas personas han lucrado con nosotros y es lo que quieren hacer aún en la actualidad. Quieren estarse aprovechando y lucrando con lo que es de mi hijo Eduardo Alberto. Y no lo voy a permitir. Ya basta. Ya bastante daño nos ha hecho esa empresa que se llama Soriana, o ese grupo, o ese corporativo. Es la realidad. Esa es la verdad. Y tanto ellos como el gobierno, los políticos corruptos que ya les mencioné, han lucrado con mi hijo y conmigo. Y esos clérigos corruptos también. Y yo no le estoy hablando de hace unos años para acá. Ya son muchos años así. Y es por eso que yo no creo ni confío en una institución religiosa en la cual yo fui educada para pues para servir, para evangelizar. Y esa institución religiosa lo que ha hecho es dañarnos física, económica y emocionalmente. Eso ha sido siempre. Y no voy a permitir que nos sigan dañando. Ni que quieran agarrarnos de sus juguetes, Padre Julio. Porque créame, que aunque a ustedes manipulen a todos esos policías y a esos que están en fiscalía, tarde o temprano ustedes van a pagar el daño que nos han hecho. Daño económico, físico y emocional. Daño que ha sido provocado por ustedes. Y por esas empresas y ese gobierno.
Yo ya estoy harta de estar batallando, de estar constantemente lidiando con ustedes. Yo ya estoy harta. Lidiando con personas como Leonardo, como Verónica, como los Tagle. Yo ya estoy harta de lidiar con personas como el Barbalena Turbiat, que creen que merecen, cuando en realidad son una lacra para la sociedad. Porque eso es lo que son, lacras, que se aprovechan de gente como nosotros para estar lucrando con mi hijo y conmigo. Estoy harta de estar lidiando con Arnulfo, con Lucy. Estoy harta de estar lidiando con gente que pelea cama con esos clérigos. Porque eso es lo que pelean, ¿no? El revolcarse con esos clérigos para obtener beneficios. Y qué tristeza, de verdad. Qué triste ha de ser alguno de ustedes. Porque las mujeres que están con ustedes están por obtener beneficios o por ¿cómo les diré? Como pagando condenas. Realmente, lo único que ustedes provocan es lástima. Porque ninguna de esas personas realmente siente amor por ustedes. Les temen. Y están con ustedes por compromiso. Para que no afecten a sus familias, para que me dan asco. De verdad que me dan asco. Y olvídese, padre Julio, padre Chava, ni mi hijo ni yo somos religiosos. No somos religiosos. Mi hijo es licenciado en arquitectura, con maestría en ingeniería de construcción. Ingeniería en construcción. Yo no soy religiosa. Yo soy una mamá soltera, engañada por instituciones religiosas y por el gobierno, que he tenido que esforzarme con ovarios
porque huevos con ovarios, para poder proporcionarle a mi hijo un desarrollo, un crecimiento digno, a ser una persona de bien. Y es lo que actualmente es mi hijo, un profesionista excelente. Y si yo tengo ovarios, pues mi hijo tiene huevos más grandes que ustedes juntos. ¿Y saben por qué? Porque ha tenido que enfrentar conmigo una sociedad que siempre nos ha señalado, que siempre nos ha injuriado, que siempre nos ha violentado económica, física y emocionalmente. Así es que no quieran compararse con mi hijo, porque no les llega ni a los talones. Ustedes no le llegan ni a los talones a mí. Dejen de estarnos molestando. Dejen de estarnos robando, porque eso es lo que hacen. Y no voy a permitir que nos sigan utilizando, ni siquiera para hacer realities. ¿Me escucharon? Ya les dije, yo sé que en algún momento voy a hacer lo que ya les dije. Demandarlos penalmente. Así es que ya dejen de estar molestando. Y como les estaba platicando aquí en el en vivo en Facebook, eh, la oscuridad eso es lo que hace. Tener que matar a alguien para poder obtener beneficios. Les comentaba que cuando mi mamá falleció, o cuando mi mamá eh, cuando ya estaban poniendo en el nicho sus cenizas, mi hermano Enrique tomó una fotografía. Entonces la oscuridad eso es lo que hace. ¿Eso es lo que querías comprobar, Enrique? ¿Que tú también mataste a mi mamá? ¿Eso les querías comprobar a esas personas de, como les digo, él se hizo eh, como protestante o no sé de qué religión sería? Pero de qué religión, pero nunca pensé que mi propia familia fuera capaz de hacernos tanto daño y hacerle tanto daño a mí y a mí. De verdad.
Pero ahora sé que ellos han estado manipulados por el padre Chava, por el sobrino del padre Rodarte, por el padre Julio y por los obispos que han estado acá en la diócesis de Gómez Palacio. Entonces, eso es lo que hace la oscuridad. Como la oscuridad no tiene, cuando encuentran gente como mi hijo y como yo, nos utilizan para estar lucrando con nosotros y estar beneficiando a esas personas de oscuridad que no tienen. Ya dejen de estarnos molestando. Ya les dije, esa empresa Soriana, desde hace mucho tiempo, ha estado lucrando con mi hijo y conmigo. ¿Saben desde cuándo? Desde que empezó a ser Sopriano. Ustedes saben desde cuándo fue eso, ¿verdad? Después del asesinato de Carlos Martín Borges. Más bien después de la muerte de don Francisco. Desde entonces. Y nada más les faltaba matar a Carlos Martín Borges para molestar, para seguir molestándonos a nosotros. Más bien para seguir lucrando con nosotros. Y estar beneficiando a esas personas que están acostumbradas a obtener las cosas de mala manera. Porque todo eso saben que eso le corresponde a mi hijo y a mí. Ya dejen de estar molestando. Dejen de estar lucrando con mi hijo y conmigo. Se lo dije, padre Julio. No le tengo miedo. Tampoco le tengo miedo al padre Chava. Y sé lo que son capaces de hacer. Sé lo que pueden hacer. No les tengo miedo. Ni al sobrino del padre Roberto. Eso que me hizo, lo hizo para poderse aprovechar de nosotros. Para poderse aprovechar de todo lo que mi abuelito Arnulfo, mi papá y mi mamá habían construido. De todo ese patrimonio que habían forjado para nosotros. Entiendan que yo no creo en ustedes y que ustedes no pueden estarnos utilizando para beneficiar a alguien más. Y que voy a pelear por lo que es de mi hijo.
para que eso que es de mi hijo lo disfrute mi hijo Eduardo Alberto, no alguien más. Así es que pues dejen de estar molestando. Padre Julio, en verdad, créame que lo aborrezco, tanto como aborrezco al sobrino del padre Rodarte y al padre Chávez. Y ustedes no son mi hijo Eduardo Alberto. Ustedes son unos estafadores que nos han querido controlar a mi hijo y a mí. Son unos delincuentes. Que quieren, ¿cómo se dice? Redimir todas las atrocidades que ustedes han hecho. Se quieren redimir utilizándonos a nosotros. Y no lo voy a permitir. No lo permito. Ustedes, esos clérigos y esos políticos corruptos, deben pagar. Y deben sufrir en carne propia, en sus cuerpos, en su persona, el daño que han provocado. Y no estarse escudando con sus víctimas. Hice yo una publicación en Facebook que la estuve buscando y hagan de cuenta que esa publicación hablaba de los abusos de los clérigos o de los abusos de la Iglesia Católica. Cómo esos abusadores hacían o controlaban a sus víctimas, haciéndoles creer que sin ellos no podían hacer nada y creando una red con las personas alrededor de ellos, convirtiendo a esas personas en delincuentes, en asesinos, en mentirosos. Imagínense todo lo que hemos tenido que estar soportando mi hijo y yo.
el que esos victimarios hayan hecho alrededor de nosotros una red de personas corrompidas por ellos, capaces de mentir para perjudicarnos, capaces de hacernos daño física, emocional y económicamente. Y la realidad es que ellos no son nada sin esas víctimas. Y como dice el dicho ahora, el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Y como ya les dije, Padre Julio, yo no le tengo miedo a usted, ni al obispo, ni al sobrino del Padre Roberto. Sé que nos pueden controlar nuestra energía, pueden controlar nuestra mente, pueden controlar nuestras emociones, pueden controlar nuestros sentimientos. Pero aún así no les tengo miedo. Porque sí han hecho que, y se los agradezco, les agradezco que hayan hecho que nos retiráramos de esas instituciones religiosas. Porque ya ni siquiera me dejaban estar a gusto escuchando misa. Pero se los agradezco, de verdad. Les digo que pudieron haber hecho eso, que me retirara de ahí, de la iglesia. Pudieron hacer que desconfiara de las personas. Eso también se los agradezco. Pudieron hacer que me sintiera vulnerable. Hicieron que fuera manipulada. Eso no se los agradezco. Pero como les digo, mi fe en esa energía creadora del universo, que ahora sé que no está en las instituciones religiosas, esa energía creadora del universo. Esa energía de amor y de verdad. Esa fe que yo tengo y que mi hijo tiene en esa energía creadora del universo no ha sido mermada. Lo que hicieron fue hacer que nos diéramos cuenta de que esa energía creadora del universo que nosotros pensábamos que estaba en esa institución religiosa, pues no está ahí. Esa energía de amor y de verdad, esa energía creadora del universo, de la cual yo siempre he sentido que nos ama a mi hijo y a mí, esa energía no está ahí. Ni tampoco está en esos partidos políticos.
no está en esos políticos corruptos. Eso es lo que hicieron. Que me percatara que esa energía que nos hace ser a mi hijo y a mí, que es la energía creadora del universo, energía de amor y de verdad, está en mi hijo Eduardo Alberto y está en mí. Y no voy a permitir que nos sigan haciendo creer que sin ustedes no podremos hacer nada, porque lo hemos hecho. Hemos hecho mucho, a pesar de que ustedes nos han provocado, nos han violentado económica, física y emocionalmente. No les tengo miedo. No voy a permitir que sigan lucrando ni con mi hijo ni conmigo. ¿Y qué hora serán? Voy a aprovechar para hablar a Simaco. La persona que me atendió ayer me dijo que más o menos a esta hora ya me podía dar una razón de la televisión. Que aún no sabemos qué onda con esa televisión. Entonces, dejen de estar lucrando con mi hijo y conmigo. ¿Me podría comunicar con el supervisor del área, del taller de servicio? Mira, estoy hablando de parte del arquitecto Eduardo Alberto Aristides. ¿Qué tal? Buen día. ¿Es usted el encargado de taller de servicio? Ah, es que ¿sabe qué? Hablo de parte del arquitecto Eduardo Alberto. A ver, ajá. Es que su nombre se me olvidó ayer que me dijo, pero no, se me olvidó. Ajá. Bueno, mire, pues le hablaba porque dijo que más o menos a esta hora ya tenía una solución. Ah, muy bien. Si no, en un ratito más yo le hago. Gracias, hasta luego.
en un ratito más. A ver. Ahorita por lo pronto, pues lo que voy a hacer es descansar. Descansar y hasta a la 1 voy a seguir haciendo lo que hago así, normalmente. De acostarme en la mañana y más o menos como a la 1 me baño, hago la comida, etc. Entonces, pues sí estoy haciendo este video en YouTube porque en Facebook me decía que nada, o sea, que el en vivo nada más nada más lo podía ver yo, o sea, que no me iban a publicar ese en vivo. Entonces, para eso es este video. Y les digo, ya son muchos años. ¿Por qué creen que hasta la secretaria del obispo me habló para que tuviera una audiencia con el obispo? Como ya les dije, cuando yo hablé al obispado, hablé para preguntar los nombres completos de esas personas. Porque a mí me molestó mucho en la manera que Heriberto Díaz Cuevas le quiso, o más bien, le robó a mi hijo unas cosas que le estaba reclamando y en la manera que se las estaba reclamando. Unas cosas que yo había comprado y yo se las había obsequiado a mi hijo. A mí me molestó mucho la manera que lo hizo. Porque sabe perfectamente que esas personas, esos clérigos, esos políticos corruptos nos han utilizado a mi hijo y a mí para ayudar a delincuentes como Heriberto Díaz Cuevas y Jorge Duarte Herrera. Y saben perfectamente que lo que hayan adquirido, lo adquirieron utilizándonos a mi hijo y a mí. Lo saben perfectamente. Nos han utilizado para ayudar y beneficiar a delincuentes, porque eso es lo que son, delincuentes. Y a pesar de que empresas como Lala, Soriana, políticos corruptos como Carlos Aguilera, Rocío Rebollo, Ricardo Rebollo, personas oportunistas como Gerardo Cerrato o mi hermano Arnulfo, mi hermano Enrique, hayan hecho todo lo posible por estarnos afectando económica, física y emocionalmente.
Y esos clérigos que les comento, el sobrino del padre Rodarte, padre Chava, padre Julio y obispo, ustedes no tienen ni mi respeto. Así es que ya no me vuelvan a hablar del obispado. No voy a permitir que sigan lucrando ni conmigo ni conmigo. Y ya les dije, ni mi hijo ni yo somos religiosos. Y después de todo el daño que nos han hecho, de todo lo que nos han afectado económicamente, ¿qué les hace pensar que yo voy a regresar? ¿Qué les hace pensar que yo voy a creer en un gobierno que me ha engañado y me ha robado? Nos ha estafado, nos ha robado y nos han utilizado. ¿Qué les hace pensar que yo voy a confiar en ustedes? ¿Qué te hace pensar, vaquera, que yo voy a confiar cuando le negaste la pensión alimenticia a mi hijo? Porque todos estos años nunca le diste lo que realmente le pertenecía a mi hijo, por ley. ¿Qué te hace pensar que voy a confiar en ti? Así es que, pues bueno, como les digo, tengo los praditos llenos de mascotas, envenenadas. El Asque de ayer, pues lo atropellaron, no sé. Me encariño con las mascotas. Son seres vivos. Son creación de esa energía creadora del universo. Pero mucha gente no entiende eso. En fin. Ay, pues gente bonita, que estén bien. Y les agradezco y les pido nuevamente su apoyo. Porque yo sé que al ver mis videos, al empatizar conmigo, nos ayudan muchísimo. Y yo se los agradezco de verdad. Porque sé que no toda la gente es oscuridad. Y que eso se va a acabar. Esa oscuridad se va a acabar. Esa oscuridad va a dejar de existir en algún momento.
pues que estén bien. Y hasta luego. Denle like a mis videos, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal.